estudiantes, familia y docentes. En la clase anterior estuvimos puntualizando sobre los temas de la unidad número 3 en particular. Comentamos con ustedes cuán importante es el dominio de las leyes de Newton aplicada a determinadas situaciones que siempre constituirán objeto de evaluación tanto en la prueba de grado o en los trabajos de control. Entonces, planteamos una situación como ejemplo, pero siempre tenemos que, familia, enriquecer estos temas, no solamente con fuerzas que formen ángulo, sino también podemos poner otras situaciones como aparecen en el libro de texto relacionadas con aquellas en las cuales el estudiante tiene que resolver una situación para un cuerpo que sube o desciende por una pendiente. Los procedimientos son los mismos y por tanto esto tenemos que mantenerlo presente y activo, estudiantes. En la clase de hoy abordaremos los siguientes contenidos. Volveremos a puntualizar lo relacionado con el campo magnético. Hablaremos de cómo se determina su intensidad, relacionándolo con temas que ya hemos valorado en el movimiento de los proyectiles y en otros momentos del grado y en la secundaria básica. Y estaremos entonces en condiciones de introducir nuevas herramientas de trabajo cuando las leyes de Newton no sean posibles aplicar a plenitud. Y estas herramientas de trabajo están relacionadas con la magnitud, cantidad de movimiento lineal, impulso y, por supuesto, concluiríamos con la unidad número 4 relacionando la ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Estudiantes, familias, profesores, nosotros queremos continuar puntualizando con ustedes para mantener presente nuestra disciplina, que es bien interesante, bien importante. Las instrucciones aparecen en su libro de texto, todas, por tanto, en esta clase nos estaríamos apoyando, por supuesto, en su libro de texto, que es el instrumento que tiene toda la información necesaria. Cumpliendo sus indicaciones, nosotros podemos obtener resultados satisfactorios en el grado. Yo quiero ahora puntualizar junto con todos ustedes, padres, familias, docentes, que puntualicemos los siguientes elementos. En el tema anterior, nosotros debemos mantener activos y para ello yo les seleccioné el ejercicio 9, el ejercicio 10, 11 y 14 de las páginas 185 de su libro de texto. Vamos a marcarlo. Es decir, no vamos a copiar esta información, sino sencillamente sabemos que estos son de los elementos que nosotros tenemos que continuar trabajando. En particular, en el ejercicio número 9, docentes deben recordar que el valor de la fuerza que forma ángulo es de 240 newton. Es decir, esto les requerimos a ustedes que lo retomen y lo tengan presente porque es la única forma de garantizar que todo el aprendizaje se mantenga. Ahora vamos a valorar los nuevos temas que trataríamos en el día de hoy relacionados también con la unidad número 3, pero ahora estaríamos hablando del campo gravitatorio y en particular sobre la ley de gravitación universal. Dicha ley es una de las obras de Isaac Newton, porque él fue capaz de relacionar la mecánica de nuestro entorno con la mecánica del macromundo. Por supuesto que Newton, inmensa científico en talla, se apoyó en los conocimientos de sus contemporáneos y de los que les precedieron. Se dice que en este caso es de referencia los aportes, los conocimientos propuestos por Galileo Galilei. Entonces nosotros queremos que en esta diapositiva que ahora estamos observando, ustedes, padres,
refuercen la esencia del contenido relacionado con la ley de gravitación universal. La expresión matemática de la ley de gravitación universal nos comenta que el producto de las masas es directamente proporcional, ese producto es directamente proporcional al valor de la fuerza de interacción entre dos cuerpos. Y por supuesto estamos pensando en el macromundo, ¿no? Entre la fuerza que existe entre nuestro planeta Tierra y su satélite artificial. Hay un valor de fuerza, hay un valor de interacción. Y este valor de interacción de fuerza es función del producto de las masas de estos dos cuerpos y también de la distancia que hay entre ellos, pero esta elevada al cuadrado. Es decir que en términos de las maneras en que nosotros practicamos en clase, nosotros siempre le decimos que el valor de la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y puntualizando siempre, estudiantes, que aunque estos números, si sustituimos y nos proponemos calcular, por ejemplo, yo quiero que ustedes lo hagan porque es todo terrícola, tiene que tener esta información porque constituyen parte de la cultura que nos adornará. Por ejemplo, que calculen elementos, por ejemplo, en cuanto a la masa que tiene nuestro planeta Sol. Ya nosotros en las unidades anteriores hablamos de la masa que tiene un cuerpo, la masa como medida de la inercialidad, pero en tablas aparece la masa del Sol. ¿Cómo se determinó esta masa del Sol? Por supuesto que es de manera indirecta, porque nadie ha masado directamente con un instrumento de medición la masa del Sol, y es la gravitación el tema que permite con sus procedimientos obtener esta forma de calcular de manera indirecta el valor de la masa de nuestra estrella, de nuestra fuente de energía y vida. Y tenemos también que practicar, y así lo vamos a comentar en los ejercicios que quiero que resuelvan al final de la clase, situaciones en las cuales podríamos hacer la siguiente propuesta. ¿Qué comportamiento muestra el valor de la fuerza de interacción entre dos cuerpos si sus masas se duplican? El valor de la fuerza en este caso se cuadriplicaría, ¿verdad? Y lo mismo que tienen que saber y relacionar, si la distancia entre dos cuerpos se reduce a la mitad, ¿qué le ocurre al valor de la fuerza? Por supuesto que tienen que responder que el valor de la fuerza también se cuadriplica, porque la dependencia, actividad que es importante que ustedes practiquen, ¿qué dependencia muestra? La fuerza de la masa. La variable dependiente es la fuerza. Si la masa se duplica, el valor de la fuerza se duplica. Si la distancia se incrementa, la fuerza disminuye. ¿Ok? Es estas relaciones de proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. Veamos ahora en la siguiente diapositiva algunos de los elementos que ya les comenté. Esa obra monumental de Newton, por supuesto que incluye los aportes de Kepler, ¿verdad? Entonces, en los aportes de Kepler, estamos mirando en pantalla, todos los planetas se mueven en órbitas elípticas, en uno de cuyos focos de la elipse se encuentra nuestro planeta Sol. Esto no lo vamos a copiar, por supuesto, es parte de la información que aparece en nuestro libro de texto, ¿ok? Y entonces, en este caso, también aplicar de la vida diaria, ¿no? En el verano, el Sol se encuentra más cerca del Sol. En el invierno, está más distante. Es también un elemento importante relacionado con las leyes de Kepler, el hecho de que el radio vector recorra áreas iguales en los mismos intervalos de tiempo. Esto es importante y en la próxima diapositiva tendríamos la tercera ley de Kepler. Para cualquier planeta, por ejemplo, entre Júpiter y el Sol, entre la Tierra y el Sol, la relación de sus períodos es a su radio una constante. Esto los invito a que ustedes lo prueben. Las herramientas las tenemos en las manos. Es decir, que si hay un cuerpo y sobre ese cuerpo actúa una fuerza,
a partir de la segunda ley de Newton, nosotros podemos, valorando que la fuerza que en este caso actúa es la fuerza de gravitación universal, obtener esta relación, ¿ok? En la cual estamos valorando que el período al cuadrado, y es el período, recordar, que es el tiempo que demora en dar una vuelta completa el planeta alrededor del Sol. Todos recordamos, ¿verdad?, que el periodo de rotación de nuestro planeta es de 365 días, ¿verdad? Y en la distancia, bueno, la distancia que hay de nuestro planeta al Sol, estudiantes la recuerdan, ¿verdad? 150 millones de kilómetros. Y entonces estas relaciones son útiles y adornarían sus conocimientos. Entonces, en la siguiente diapositiva de todo el tema de gravitación, les comentamos que el tema campo no fue abordado por Newton, porque no era de los elementos del conocimiento que en su momento se conocían. Pero en este caso, hoy todos conocemos que las interacciones son transmitidas a través de esa forma de materia que es el campo. Un cuerpo tiene su propio campo y ese campo interactúa con el campo del otro cuerpo. Y la medida de la interacción de estos campos es lo que constituye la fuerza. Ese elemento que es importante que ustedes recuerden y tengan presente. Entonces acá, ese campo que existe en las proximidades de nuestro planeta se cuantifica con una magnitud que la nombramos en este momento vector intensidad de campo gravitatorio. Esto lo hemos trabajado en clases docentes y hemos tenido que en otros momentos del mismo grado, en la cual cuando explicamos los proyectiles, utilizábamos solamente el término aceleración de la gravedad, aceleración de la caída libre. Es el momento entonces de justificar que esta magnitud que nos permite conocer el valor de la intensidad del campo gravitatorio en puntos cercanos a la superficie del planeta o un poco más distante, se determina según la expresión que aparece en pantalla. Es decir, que aquí en pantalla tenemos esta expresión que nos permite obtener el valor de la intensidad del campo gravitatorio. Por ejemplo, nosotros estamos apoyados sobre la superficie terrestre. Este valor de intensidad del campo gravitatorio, por corresponderse con una distancia igual a un radio terrestre, cuando usted sustituye los valores, es decir, que aquí estamos mencionando a la constante de Cavendish o constante de gravitación universal, la masa de nuestro planeta, ¿verdad?, que es del orden de 6 por 10 a la 24. Cuando usted sustituye estos valores, el valor de la intensidad del campo gravitatorio es ese valor que desde la secundaria básica usted ha utilizado, 9,8 metros por segundo cuadrado. En la localidad que hoy ocupa nuestra Asamblea Nacional, el Capitolio, ¿verdad?, que es una obra importante para nuestro país, restaurado recientemente, estuvo radicando la Academia de Ciencias y en este lugar se midió la intensidad del campo gravitatorio y resultó ser de 9,78 metros por segundo cuadrado. Es decir, que esto es un dato importante que nosotros, todos los cubanos, tenemos que tener como parte de nuestra cultura. Entonces, en la diapositiva que ya vimos, están representados con un vector los valores posibles que tiene que tener esta magnitud. Para distancias mayores que un radio terrestre, por supuesto que la intensidad del campo gravitatorio iría decreciendo. Y es lo que se modeló en la diapositiva anterior. Y el valor importante y trascendente que es de 9,8 para una distancia igual a un radio terrestre. En la próxima diapositiva, nosotros les proponemos que ustedes seleccionen, según nuestros criterios, aquellas ideas que fortalecerían desde la casa en estos momentos cuáles son aquellos elementos que tenemos que mantener presentes. Por ejemplo, yo le estoy seleccionando el ejercicio resuelto número 1 que aparece entre las páginas 198 y 199 y además las tareas 3, 4, 5 y 11 de las páginas 205 y de las tareas generales del capítulo los ejercicios 1, 2 y 3 de estas páginas.
Vamos a copiarlo rápidamente. Ahora ya nos encontramos en condiciones, después de haber hecho un resumen de toda la unidad 3, tocándolo de qué nuevas herramientas están a nuestra disposición, a su disposición del estudiante para determinar las magnitudes, velocidad, aceleración, cuando los casos resulten en situaciones en las cuales las fuerzas no sean de valor constante y las fuerzas sean de muy corta duración. Recordar, cuando usted batea un cuerpo o golpea un cuerpo o usted observa en un juego su jugador estrella golpeando el balón, ese tiempo en el que él efectúa el golpe es muy pequeño, del orden de los milisegundos, ¿verdad? Y la fuerza no es de valor constante. El cañonazo de las 9 en nuestra capital, que es insigne, ¿no? Esa fuerza que aplican los gases sobre el supuesto proyectil no es de valor constante. Por tanto, se requiere de nuevas herramientas para poder obtener los mismos resultados. Estas herramientas están relacionadas con los conceptos cantidad de movimiento, los conceptos impulso, y finalmente iríamos a la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Les muestro en la siguiente diapositiva. La calidad, el éxito de esto que se ha ideado desde el Ministerio de Educación estará también en el sentido de responsabilidad que asuma la familia y cómo la familia en casa puede también dosificar lo que el niño puede hacer, porque no se puede limitar de jugar, de ver otros espacios en la televisión. Creo que usted puede incluso también ayudar a controlar de que el estudiante lo haga, que tenga encima de su mesa el libro de texto con el que se va a trabajar y pueda hacerle preguntas del propio contenido si usted tiene la posibilidad de ver la clase. E incluso puede tomar la libreta y ver las notas que hizo, puede revisarle además para que esto también un poco el estudiante se vea la necesidad de responder. Si la familia no está pendiente al contenido que toca, a la asignatura que toca, y no insiste en que el estudiante vea, que copie las actividades, entonces va a ser difícil que esta actividad que con esfuerzo estamos haciendo tenga resultados que esperamos. Comencé a estudiar música a los 9 años en el Conservatorio Guillermo Tomás
y tuve una serie de profesores que me fueron llevando a disfrutar mucho la música, sobre todo la especialidad que estudié, que fue canto coral en nivel elemental y dirección coral en nivel medio. A veces ella misma no se da cuenta de cuán completa es con respecto no solo a impartir la clase, sino a regalar conocimiento libremente a sus alumnos, a los que llamamos ser más bien amigos después con el paso del tiempo. Y para mí ha sido una experiencia genial conocer a este tipo de personas que son Wilma, por ejemplo, en la vida, ya que desde el primer momento que chocas con ellos, y con Wilma en este caso, se vuelve un paradigma estético a seguir. Es la clase de persona, de ser humano que quisiera ser, es la clase de músico que quisiera ser algún día. Y es eso, se forma como una especie de faro, de guía, de por ahí está la verdad y quiero ser como ella en algún momento de mi vida. La carrera de dirección coral tiene mucho trabajo con las personas y tiene mucho de formación, de dirigir coros durante de todos los años, integrar coros, dirigir coros, pero realmente la vocación de maestro no te das cuenta. Yo en mi caso no me di cuenta ni cuándo surgió, uno lo va desarrollando. Al principio es difícil cuando te enfrentas por primera vez a una aula de clase, pero con los años uno se va sintiendo cada vez más cómodo y va sintiendo la enseñanza como parte de la vida cotidiana, como algo propio. Cuando se habla de empatía, hay que verlo siempre en las relaciones con los otros. Y hay que ver siempre cómo podemos todo el tiempo estarnos relacionando con los otros que son de la misma edad nuestra y también con todos lo que nos rodean. Y creo que una de las cosas fundamentales que siempre tenemos que hacer cuando nos relacionamos con los otros es lograr ver qué cosa es lo que nos están diciendo. Y no solamente qué nos están diciendo, sino cómo nos están diciendo. Ser empático es muy bueno en todas las edades, pero en la edad adolescente es una de las mejores maneras de conseguir también ser reconocido, de tener muchas personas que busquen nuestro apoyo, de tener muchas amistades que puedan saber que somos una persona que podemos brindarle mucha ayuda en todo lo que están necesitando. Y cuando se logra ser empático en estas edades, justamente se logra tener un amplio margen de relaciones, de colaboraciones, de amistades y mucho más que si fueras callado, introvertido, si no buscaras ese vínculo, ese caminar con la otra persona que te da las relaciones empáticas. Cuando logramos desarrollar la capacidad de empatía, creo que una de las cosas fundamentales es que nos permite saber también cuando otra persona está en riesgo. Y a esas edades es muy importante saber esas personas que nos interesan, que muchas veces son iguales que nosotros y son iguales que las personas que tenemos más cerca, nos interesa saber cuándo están en riesgo, pero no saber para cuándo están en riesgo para juzgarlos o para tener una posición de rechazo, sino también un poco para, cuando tú logras desarrollar esta capacidad, esta empatía con esa persona, logras saber que esa persona está en riesgo, por qué está en riesgo, cómo lo puedes ayudar y de alguna manera no es hacer lo mismo que la otra persona para demostrarle que tú te solidarizas, no, es también demostrarles que hay otras alternativas que tú puedes hacer en función de tener unas mejores opciones que las que están tomando. Y yo creo que es importante eso, es decir, yo creo que es importante que la habilidad de empatía se use en las relaciones interpersonales, en las edades adolescentes, fundamentalmente para eso, para poder ayudar a esas personas que nos interesan y que están cerca de nosotros.
Le pedimos disculpas a la familia, ustedes estudiantes. Continuaríamos trabajando los temas relacionados con la cantidad de movimiento lineal, el impulso y la relación entre estas dos magnitudes. Yo seleccioné este ejemplo que aparece en la diapositiva, que quiero que observen, y me interesa, ante todo, este ejercicio se corresponde con la esencia del ejercicio 6 de las tareas generales del capítulo del tema cantidad de movimiento lineal. Es una situación en la cual se produce una interacción bate-pelota. La pelota viaja primero hacia el bate con una velocidad de 22,2 metros por segundo. Recordar que esto es aproximadamente 80 kilómetros por hora y la masa de la pelota es de 150 gramos. Es bateada, retorna, regresa con una velocidad de 25 metros por segundo. Recordar que entonces en estos casos de estas situaciones de intercambio estarían presentes siempre en la tercera ley de Newton. En pantalla y rápidamente estaríamos valorando entonces su vía de solución. Esto es muy importante. Nos piden el cálculo del impulso de la fuerza. Sin embargo, los datos que nos informan están relacionados con la masa del cuerpo. En este caso, si nosotros con la masa y la velocidad determinamos la variación de la cantidad de movimiento, conocida la variación de la cantidad de movimiento, tenemos también el impulso de la fuerza. Papá, docentes, les pedimos entonces que este tipo de ejercicio ustedes lo puntualicen y es muy importante. Estaríamos cerrando nuestras ideas de la clase con estos ejercicios que queremos que puntualicen. Están relacionados con los ejercicios 6 y 7 de la página 234 y de la página 235. Y les pedimos también que como apoyo para la próxima vez que nos veamos, ustedes investiguen y hagan un resumen sobre las aplicaciones del movimiento reactivo. Sin más, hasta la próxima vez que nos veamos.